Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les anticipábamos, vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que nos está pasando, ¿no? Porque las elecciones ya la tenemos casi a la vuelta de la esquina, en algunos días más tendremos la presentación de alianzas, en menos de un mes tendremos la presentación de las listas de candidatos y para cuando nos demos cuenta, ya en el mes de septiembre vamos a tener que ir a votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y esto está moviendo todo el ámbito político. Por eso, hoy decidimos hablar con un especialista, con alguien que está observando qué es lo que está pasando, con alguien que nos va a poder ayudar a entender cuáles son los movimientos que se están dando por estas horas. Y me refiero al director de Sinopsis Consultores, a Lucas Romero. Lucas, ¿cómo te va? Walter Brown te saluda. ¿Cómo andas, Walter? Placer de estar invitados. Al contrario, el gusto es nuestro y bueno, a ver, la idea es que nos ayudes a entender un poquito qué es lo que está pasando, porque es el momento quizás más caliente que tiene la actividad política en el año, ¿no? El momento de la resolución de listas, el momento de la definición de por qué lado va un candidato, en qué distrito se presenta, y lo estamos viendo sobre todo en la oposición, ¿no? Que hoy está generando ciertas tensiones eso. Sí, yo suelo decir que esta es la etapa en la que votan los políticos, ¿no? Los procesos electorales se dividen en dos etapas. Hay una etapa que es la de la confección de la oferta electoral, es en donde los políticos deciden y definen qué forma va a tener la oferta que vamos a encontrar los argentinos en el cuarto oscuro. Después del 24 de julio, cuando se definen las candidaturas, vendrá la etapa de seducción del votante, ¿no? En donde esas ofertas ya definidas irán a seducir a los votantes. En esa etapa estamos y creo que es una etapa bien importante porque en algún punto el proceso electoral va a depender y mucho de la forma que adquieran las correspondientes ofertas electorales, tanto del oficialismo como de la oposición, ¿no? Y a la hora de observar esas ofertas, ¿se puede encontrar un pensamiento uniforme en la sociedad de qué es lo que quiere recibir tanto del lado del oficialismo como de la oposición? ¿O hay tantas vertientes como candidatos se empiezan a pulular por estos días? Bueno, a ver, yo suelo decir también que en las instancias o en los procesos electorales el poder se vuelve relacional, es decir, uno vale en función también de lo que vale el otro, ¿no? Y si no recordemos aquella famosa frase de Perón que decía, no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores. Bueno, en esta etapa los argentinos, los votantes, podemos evaluar comparativamente, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, por el lado del oficialismo, el desafío es, bueno, el oficialismo pone bajo estudio, bajo aprobación, digamos, lo que ha hecho en estos 2 años de mandato, ¿no? Y ahí entra a jugar mucho cuál era el mandato que había recogido este gobierno en 2019, que era claramente el mandato económico. Ese mandato está incumplido, esto explica también en parte por qué el gobierno ha ido perdiendo apoyos, efectivamente es lo que muestran nuestros estudios, ¿no? Hoy estamos proyectando que el gobierno va a sacar al menos un 20% menos de votos de los que sacó en 2019. Y esto nos lleva entonces a analizar un poquitito también interesante la escena opositora, porque esto significa que se ha engrosado el electorado opositor, o sea, el electorado que no se inclina a votar por el oficialismo. Lo interesante ahí, Walter, y me parece por eso también precisa y muy relevante tu pregunta, cuando uno tiene que caracterizar al votante opositor, que hoy es mayoritario, uno encuentra diferentes expresiones de voto opositor, o si se quiere, diferentes demandas. El voto opositor no demanda un determinado tipo de dirigente opositor. Y ahí es donde está la dificultad, sobre todo de Juntos por el Cambio, entendiendo a Juntos por el Cambio como la principal fuerza opositora, porque estas diferencias que nosotros estamos viendo entre los propios dirigentes de ese espacio, diferencias que todavía no permiten que se pongan de acuerdo cuál va a ser la característica de la propuesta electoral que van a presentar, tiene que ver también con que, digamos, estos dirigentes interpretan o entienden que hay estrategias distintas para tratar de construir la mayoría lo más amplia posible, ¿no? Están los que consideran que la estrategia es tener una actitud confrontativa contra este gobierno, más combativa, de un discurso más elevado de tono,
y hay otros que consideran que para ampliar más la base hay que moderar ese discurso y tratar de mostrarse, si se quiere, con una predisposición de diálogo distinta para con el gobierno, ¿no? Es un contexto en el que la gente habitualmente, digamos, en un contexto donde la gente se siente frustrada, la mayoría pide que los políticos no se peleen, que dialoguen entre ellos. Bueno, estas distintas estrategias corresponden con distintos tipos de votantes opositores. Por eso la dificultad para la oposición y por eso la importancia de la definición de la oferta. Cuando tengamos definida la oferta electoral, vamos a tratar de entender en qué condiciones la oposición está para de todo ese universo de votantes opositores construir una mayoría que le permita ser ganadora frente a lo que recoge el oficialismo. Vos sabés, Lucas, que desde que se aprobó la ley que dispuso que tiene que haber primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en el país, se pusieron en cuestionamiento la necesidad de hacer esas primarias, ¿no? Porque los partidos difícilmente terminan confeccionando las listas o dirimiendo diferencias en elecciones internas. Este año da la sensación de que puede ocurrir algo diferente por el lado de Juntos por el Cambio. Digo, da la sensación porque no sabemos todavía cómo va a terminar esta novela, ¿no? Pero para el punto de vista de la sociedad, ¿es importante que esas diferencias se diriman en una primaria, que se vaya a una votación para después determinar una lista en la que estén pensamientos diferentes, aunque formen parte de una misma estructura? Bueno, déjame primero aclarar un punto interesante, digamos, cuando discutimos de primaria, porque efectivamente, digamos, cuando uno analiza los cambios que ha introducido la incorporación de la primaria como instituto en el proceso electoral argentino y en la escena política argentina, yo creo que hay cosas muy favorables que nos ha traído la primaria, ¿no? La primaria ha logrado reducir la oferta electoral, ha logrado ordenar un poquitito más la escena política, ha reducido la cantidad de partidos políticos y eso es muy positivo. Teníamos una innumerable cantidad de partidos políticos antes de que tengamos primaria y eso se ha ido corrigiendo, con lo cual yo valoro lo que nos ha traído la primaria en términos de funcionamiento del sistema. Ahora, es cierto lo que vos decís, los principales partidos parecieran no estar utilizando el instituto de la primaria para dirimir candidaturas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque, digamos, en algún punto ha prevalecido en los diferentes partidos, porque esto no es de un solo partido, ha prevalecido, digamos, el interés de tratar de mostrar en la primaria el máximo potencial electoral posible, ¿no? O sea, tratar de no dividir fuerzas, de poner un número lo más alto posible, porque se entiende, por lo menos esto ha sido la lógica, de que cuando uno presenta su potencialidad electoral en la primaria, en algún punto ya está condicionando lo que va a pasar en la general. Solo en casos en donde no se podía resolver el asunto de otra manera que no fuera a través de una primaria, se han utilizado la primaria. Digamos, a escala nacional, digamos, casi que tenemos el único antecedente en 2015, cuando Cambiemos decidió realizar una primaria entre sus candidatos a presidente. Había que confluir o que los tres partidos tenían que converger, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, en una sola propuesta electoral. Se utilizó la primaria. Después no se ha utilizado, y no se ha utilizado por esto que te menciono. Ahora, cuando vos no tenés un liderazgo que ordene la oferta electoral, es decir, que no la ponga lo más linda posible para poder obtener el número más alto posible en la primaria, y cuando vos tenés, digamos, discusiones internas que no te permiten ponerte de acuerdo, bueno, la primaria es un instrumento, y creo que eso es lo que está pasando en Juntos por el Cambio. Frente a la dificultad de construir una lista de unidad y de consenso, bueno, empieza a aparecer la posibilidad de una primaria. ¿Qué tiene como ventaja esto? Porque hay ventajas de presentar varios candidatos. Bueno, te da la posibilidad de aspirar a ampliar lo máximo posible la atracción de tu base de apoyo, ¿no? Digamos, si vos tenés más candidatos, quizás tenés más posibilidades de atraer a más gente. Pero tiene contras y tiene desventajas. Primero, probablemente pierdas el tiempo que pudieras aprovechar para confrontar contra el rival de la general, en este caso, para Juntos por el Cambio, contra el oficialismo, ¿no? Se desaprovecharía la instancia de confrontar, digamos, y debatir con el oficialismo los temas que le preocupan a la gente. Y el otro punto es, digamos, la presentación de un espacio que muestra fisuras, que muestra divisiones, ¿no? El desvalor de la división.
más en un contexto en donde vos tenés que resultar atractivo como alternativa. Si vos no te podés poner de acuerdo dentro del propio espacio, bueno, quizás pierde fuerza la posibilidad que vos tengas de tener un mensaje claro hacia los votantes, ¿no? Bueno, estas cosas entran en juego en esta discusión. No está muy claro de qué es lo mejor, o lo más conveniente o lo menos conveniente. En todo caso, ha prevalecido esta idea de tratar de mostrar unidad y poner el número más alto a la idea de ofrecerle a la gente discutir las candidaturas en una primaria. Siguiendo esta lógica, te pregunto, ¿para Juntos por el Cambio sería conveniente ir con una lista única a la elección en la provincia de Buenos Aires y quizás sí ir a interna en un distrito que administra, como puede ser la ciudad de Buenos Aires? Sí, claramente el riesgo de una interna en la ciudad es menos, digamos, preocupante que el que se puede asumir en la provincia, ¿no? Porque en la provincia Juntos por el Cambio, digamos, viene a acortar distancias, a acortar las diferencias que se mostraron en la elección de 2019. Puede ser que acorte esa diferencia, puede ser que supere al Frente de Todos, no es lo que estamos viendo, pero en todo caso puede ser una probabilidad. La pregunta es, digamos, cuánto se va a fragmentar el voto de Juntos por el Cambio y qué tan lejos van a quedar esos 2 o 3 candidatos que pueda tener en la provincia de la lista que presente el oficialismo, de una lista de unidad que va a presentar seguramente el oficialismo, ¿no? Ahí aparece ese efecto que produce la distancia del número, ¿no? Y por eso a veces los espacios se ven tentados de decir, no, tratemos de unir fuerzas para que nuestra representación tenga el número más alto. Si no, hay que empezar a hacer, digamos, ingenierías contables, ¿no? De empezar a sumar los porcentajes de los diferentes candidatos y ver cuánto suma el espacio y tratar de hacer el esfuerzo de presentar ese número como el número que, digamos, ha juntado en términos de apoyo el espacio. Son cuestiones que en algún punto van a incidir en el tránsito entre la PASO y la general, pero en todo caso, y yendo al punto que comentaba en la respuesta anterior, frente a la ausencia de un liderazgo, frente a la falta de consenso, si no queda otra, la primaria es un recurso que permite en todo caso que la propia gente pueda resolver y dirimir las diferencias que no pudieron resolver los dirigentes, ¿no? Pensando también en el liderazgo que señalás a la hora de la construcción de una fuerza y de las listas que van a terminar presentándose en estas elecciones, uno mira al oficialismo y hay casi una conclusión única que es Cristina Kirchner la que termina definiendo ahí quiénes van a ser los representantes de su fuerza para estas elecciones. ¿Da lo mismo el nombre cuando la figura de la cabeza del partido es tan importante como en este caso la de la vicepresidenta? No, no da lo mismo el nombre y yo creo que hay una paradoja o una particularidad de esta etapa y este proceso electoral, que es que en los dos principales espacios hay una cuestión identitaria en juego. Una cuestión identitaria que además puede ser relevante en el proceso electoral. Por el lado del oficialismo, yo creo que el oficialismo, digamos, ha sufrido, digamos, una corrosión, un desgaste de aquella identidad diferenciada del kirchnerismo que había construido en 2019, ¿no? El Frente de Todos fue presentado a la sociedad como un espacio diferenciado del kirchnerismo. Esto es el Frente de Todos, no es el Frente para la Victoria. Voy a gobernar yo, no va a gobernar Cristina, dijo Alberto Fernández en la campaña. Bueno, algo de esa identidad se ha ido deshilachando, ¿no? Se ha ido perdiendo y yo creo que esto es un desafío para el oficialismo. Parte de ese caudal que mencionaba anteriormente que ha perdido de apoyo electoral tiene que ver con esto. Si vos analizás el universo de desencantados, es decir, de votantes del Frente de Todos, que hoy te dicen que votarían otra fuerza política, y cruzás y analizás la imagen que tienen de Cristina Fernández de Kirchner, esos desencantados, te vas a encontrar con más del 85% de imagen negativa, ¿no? Con lo cual uno puede sospechar cuál es el motivo de desencanto. Entonces hay un desafío identitario por el lado del oficialismo. ¿Cómo volver a adoptar aquella identidad diferenciada del kirchnerismo que le permitió al Frente de Todos ampliar la base de apoyo? Bueno, ese es uno por el lado del oficialismo. Por el lado opositor también hay una cuestión identitaria en juego. Porque si la oposición quiere ganarle al Frente de Todos, necesariamente va a tener que seducir a votantes que todavía siguen teniendo un sentimiento refractario hacia Mauricio Macri.
Y el protagonismo que está teniendo Mauricio Macri en la confección de la oferta electoral, digamos, participando activamente de las reuniones, dando entrevistas, escribiendo un libro al que le puso primer tiempo, no le puso final del partido. Es decir, ha dado señales Mauricio Macri de seguir queriendo protagonizar la escena opositora, y eso es un elemento que condiciona la capacidad que tiene Juntos por el Cambio de renovar su identidad y poder presentar una oferta electoral que pueda generar expectativa de futuro a un electorado, insisto, que todavía sigue frustrado, enojado y defraudado por lo que Juntos por el Cambio, o por lo que Cambiemos ofreció entre 2015 y 2019, ¿no? Te hago la última consulta, Lucas. Sí. La estrategia del gobierno en este 2021 era, viendo lo mal que le está yendo a la economía, apostar a la vacunación. ¿Terminará siendo un elemento a tener en cuenta a la hora del voto cómo progresa o cómo ha progresado esta campaña de vacunación contra el COVID? Sí, yo te diría, no estamos viendo que la vacuna por sí misma genere un cambio muy significativo en el comportamiento electoral, solo estamos viendo que se produce un cambio significativo en el universo de los votantes del Frente de Todos, es residual en el resto, pero yo te diría que, digamos, al margen de manifestar esto, te digo, yo creo que el proceso de vacunación sí puede tener un efecto en el comportamiento electoral, en la medida en que el proceso de vacunación permita, digamos, el retorno de cierta normalidad. ¿No? No la vacuna, sino el proceso de vacunación. Quiero ser claro en esta diferenciación, ¿no? Si el proceso de vacunación permite que al momento de votar hayamos recuperado algo de normalidad, sobre todo de normalidad económica, bueno, habrá sido un factor seguramente favorable para el gobierno. Ahora, yo te agregaría, más allá de la vacunación, acá lo que el gobierno pone en juego es si cumplió o no aquel mandato económico del que hablábamos hoy más temprano, ¿no? Digo, el gobierno recogió de las urnas en 2019 el mandato de poner en marcha la economía. Ese mandato no ha sido cumplido. Es cierto, el gobierno puede argumentar, estuvo la pandemia no nos dejó cumplir ese mandato, habrá que ver si la gente le cree, pero en todo caso, yo creo que, y vengo sosteniendo esto desde hace ya tiempo, que el factor económico va a ser el factor que mejor explica el resultado de esta elección, ¿no? Si la gente le cree o no al gobierno de que ahora podrá efectivamente cumplir ese mandato y que la pandemia se lo impidió, o si ya se habrá construido un juicio de valor respecto de si este gobierno está en condiciones o no de darle eso que el votante pidió en 2019, que es que la economía crezca, que el ingreso crezca, que la calidad de vida mejore. Es la economía, ¿no? Como se suele decir en estos casos, y más que nunca en nuestro país. Lucas, te agradezco muchísimo este tiempo, habernos ayudado un poco a entender cómo se encuentra hoy el capítulo político electoral en un año que va a ser muy intenso en esa materia. No, por favor, Walter, un abrazo grande. Un gran abrazo. Y gracias a ustedes también por estar ahí del otro lado. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, como hacemos cada semana aquí, adelantando las noticias.